Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos de nuevo a su programa Arte Tijuana. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Omar Vox y hoy tenemos un invitado que yo en lo personal estoy muy orgulloso de tenerlo aquí en el programa. Él es nacido en Córdoba, Veracruz, obtuvo una licenciatura con mención honorífica en la Escuela Nacional de la UNAM, ha participado en numerosas grabaciones colaborando con Café Tacuba, la Orquesta de Baja California, siendo nominado a un Grammy Latino. Actualmente pertenece al grupo Cuatro para Tango. Durante varios años fue docente del Conservatorio de la UBC y ahora del Centro de Artes Musicales, donde es director del programa Redes 2025, un proyecto para el desarrollo musical de los jóvenes de Tijuana. También es profesor de la Facultad de Artes de la UABC desde el año 2000. Y bueno, sin más preámbulo, demos la bienvenida a Emiliano López Guadarrama. Hola Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar. Cuéntanos, primeramente, conocemos qué es el Centro de Artes Musicales, sabemos que es un centro donde es para la formación de músicos jóvenes, pero ¿qué nos puedes platicar sobre el Centro de Artes Musicales? Bueno, para mí es muy importante poder decir que el Centro de Artes Musicales es un edificio construido justamente para brindarle a la ciudadanía, a Tijuana, pero también al resto del estado, un espacio físico donde se puedan conformar agrupaciones musicales de diferente nivel, desde la profesional, que es la Orquesta de Baja California, hasta diferentes proyectos como lo puede ser Redes 2025, pero también programas musicales como el Liceo, la Tijuana School of Music, la Escuela Superior de Canto y Ópera. Son diferentes programas que se dan cita en un mismo edificio, que es un edificio, hay que decirlo, construido con el esfuerzo de muchas personas a través de varios años y con la operatividad de una fundación, la Fundación de Artes Musicales, que es la que hace posible tener esta infraestructura al servicio de la ciudadanía. Muy bien, excelente. Estábamos informando sobre el programa Redes 2025, que lo acabas de mencionar, proyecto donde tú eres el director. ¿Qué es Redes 2025, Emiliano? Bien, nosotros los músicos profesionales, los que nos dedicamos a la música, vamos a decirlo de esta forma académica, Sí. Hemos durante muchos siglos creado esta imagen elitista en la que la música de orquesta debe de ser oída por públicos preparados y interpretada por gente que tiene mucha preparación. Entonces, ha sido una tradición europea que hemos asumido aquí en Latinoamérica como algo muy apartado de la colectividad ciudadana, digamos, por decirlo de alguna manera. Redes 2025 lo que busca en primera instancia es crear nuevos músicos, crear nuevas generaciones de músicos que puedan sentirse aptos para la música sinfónica o coral, pero con un enfoque diferente. O sea, estamos tratando de cambiar este paradigma de la élite por un paradigma en el que cualquier persona de cualquier barrio, de cualquier colonia, de una ciudad populosa como lo puede ser Tijuana, si se dedica el suficiente número de horas y es apoyado por una institución y por su familia, o sea, en un triángulo en el que entramos los docentes, la familia y el individuo que está, digamos, responsable por su futuro, pues digamos que por ahí está más o menos la receta o esta dinámica de trabajo que es Redes 2025, ¿no? Brindarle a la ciudadanía una herramienta de trabajo, de transformación, de labor hacia su individualidad, pero también hacia el colectivo. Excelente. Así que de esta manera están llevando la música en general a toda la sociedad. Así es, hay que decir que Redes 2025 es un programa social que está enfocado sobre todo en colonias donde normalmente no sucede nada con respecto al arte y la cultura. Vamos ahí, nos instalamos en centros comunitarios, llevamos maestros calificados para hacer su trabajo, le damos instrumentos a los muchachos, no les cobramos ni un solo centavo, pero los hacemos responsables y les fijamos objetivos a lo largo de los semestres y de los años para que ellos, si quieren, primero que nada crezcan como ciudadanos, crezcan en su potencial, que es un potencial de los sentidos, un potencial también que tiene que ver con la intelectualidad, digamos, pero creciendo en colectividad, o sea, que no sean individuos que se formen a sí mismos y que sean o que se crean diferentes a los demás, sino que aporten a su colonia, a su familia y a la ciudadanía. Muy bien. ¿Cuáles son las necesidades del programa Redes 2025?
Bueno, pues qué bueno que lo preguntas porque Redes 2025 no se hace solo, no somos una caja fuerte que está ahí esperando con millones de lingotes de oro, ¿no? O sea, al contrario, somos una asociación civil, una fundación en la que somos músicos trabajando y los recursos se consiguen a través de nuestra fundación vía donantes que pueden ser ya sea instituciones de diferente orden, pueden ser federales, pueden ser estatales o pueden ser municipales, y también hay donantes privados, ¿no? Entonces, nuestra fundación lo que hace todos los días es estar lanzando información y buscando aquellas personas que creen que pueden apoyar desde pocas cantidades hasta con instrumentos, con diferentes tipos de apoyo, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces es a través de esta fundación que nosotros de alguna manera contamos con estos recursos, llegan a nosotros estos recursos y entonces todo lo canalizamos a lo que son el pago de maestros, sus horas para trabajar en las comunidades, los traslados de los muchachos y sus instrumentos. Muy bien, Emiliano. Y hablando, pues estamos en Tijuana, sabemos que es una ciudad muy conflictiva, una ciudad muy difícil. ¿Qué impacto crees que tenga o consideras tú que tiene el CAM o Redes 2025 sobre la ciudad, hablando en ese contexto? ¿Crees que hay algún cambio, alguna evolución? ¿Crees que se está fomentando no solamente la música, sino una responsabilidad social? Bueno, nosotros aspiramos a eso en primer orden, o sea, que haya un impacto social y por supuesto que en un segundo lugar que haya un crecimiento de aquellos que gozan del acceso a la cultura, pero también de quienes personifican a estos grupos de artistas que tiene Tijuana para darle a su ciudad y al mundo, porque Tijuana hay que reconocerlo que es una de las ciudades más importantes en este momento a nivel de creación artística. Pero sí yo puedo decir que muchos de los muchachos que han pasado por Redes 2025 o que están ahorita trabajando con nosotros son muchachos que se pueden reconocer con un gran potencial, que son muchachos que saben que aparte de la escuela ellos pueden cumplir otros grandes retos, que saben también que la música es un lenguaje universal, que si lo sabes leer y escribir, tienes entonces la facultad de relacionarte con cualquier cultura y con cualquier otra población o habitante del planeta Tierra, porque la música es este lenguaje universal que todos hablamos, que a todos nos puede llamar la atención y también nos puede conmover. Y entonces es muy importante que los jóvenes hoy en día, así como tienen una herramienta tan poderosa que es el internet, puedan tener otra herramienta, en este caso que es su instrumento y el ejercicio de la música. Excelente, Emiliano. Y bueno, tenemos preparada una cápsula realizada sobre el CAM y sus funciones. ¿Qué te parece si vamos al enlace y después nos cuentas qué te pareció? Con mucho gusto. Excelente, vamos a la cápsula informativa, regresamos al programa. El Centro de Artes Musicales, sede de la Orquesta de Baja California, es un espacio que tiene como objetivo la formación académica de músicos y cantantes profesionales, así como la producción de diversos espectáculos artísticos de carácter multidisciplinario. Construido en el 2010 a partir de la campaña de procuración emprendida por la Fundación de Artes Musicales, el CAM alberga diversos programas artísticos y pedagógicos que promueven la enseñanza y difusión de la música en diversos géneros. En este programa trabajamos con muchas cosas, entre ellas con las características humanas de los muchachos, con su placer por jugar, por cuestionar, por aprender. Todo esto transmitido a través de un instrumento musical con el pretexto de algunas de las más bellas melodías escritas en la historia de los mejores músicos del mundo. Ubicado en la ciudad de Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, el CAM aprovecha las ventajas de esta vecindad y de la dilatada tradición musical de la entidad para responder a las demandas de un público atípico y exigente, proponiendo espectáculos de música clásica y popular, así como interdisciplinarios que se alinean con el carácter vanguardista de esta región del país. El CAM cuenta con instalaciones de primer nivel, especialmente diseñados para la enseñanza artística. 60 aulas para entrenamiento musical individual o grupal, 2 salas de ensayos,
audioteca, un foro de conciertos, un estudio de grabación y una cafetería. Y bueno, ya regresamos a tu programa Arte Tijuana. Acabamos de ver una cápsula informativa sobre el CAM. Y bueno, ¿qué te pareció la cápsula, Emiliano? Pues me gustó mucho, me parece que logran captar este trabajo que hacemos diferenciado para luego sumarlo todo en la experiencia de la orquesta. Nosotros le llamamos tutti orquestal, cuando se reúnen todos los individuos. Y bueno, hay que decir que nosotros realizamos este trabajo a partir de algo que le llamamos ingeniería, en el que no todas las colonias están, digamos, trabajando directamente en el Centro de Artes Musicales. Primero, dentro de los centros comunitarios, se elige por el número de alumnos, sus edades, sus características físicas, el tipo de personas que viven ahí, qué familia de instrumentos podemos creer que se puede quedar en la comunidad como sello, ¿no? Entonces, yo te mencionaría, por ejemplo, en granjas familiares estamos trabajando con percusiones, en Camino Verde con violas y violines, en la colonia Chihuahua con metales, y así vamos tejiendo poco a poco en cada una de las colonias ensambles que se reúnen en el Centro de Artes Musicales, en el caso de Tijuana, o en una primaria en Playas de Tijuana, o en el CEART en Mexicali, o en otra primaria en el Sausal. Entonces encontramos estos espacios que pueden ser ya más, digamos, que tienen la infraestructura para soportar diferentes comunidades y tener entonces este grupo orquestal de más de 100 alumnos. Entonces me parece que eso es importante mencionarlo porque es un sello de identidad el tener tu instrumento, el venir de una colonia, pero luego es también esta idea de compartir en colectividad el trabajo que se transforma en música orquestal o en trabajo coral. Muy bien, Emiliano. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte haber estado aquí como invitado el día de hoy. Ha sido un gran placer y un gran honor. Y esperemos que nos puedas visitar de nuevo. Ya sabes, aquí tienes tu casa. Pues muchas gracias, estoy muy contento de estar en este programa y quiero invitar a la comunidad a que si les interesa trabajar al respecto de la música, pues se acerquen al Centro de Artes Musicales, están las puertas abiertas, tenemos varios programas. Uno de ellos es Redes 2025, pero tenemos otros programas que se pueden ajustar a sus edades y a sus intereses. Los vamos a recibir con los brazos abiertos. Excelente. Y pues bueno, a continuación también tenemos una presentación musical a cargo de un cuarteto de cuerdas que son estudiantes del Centro de Artes Musicales. ¿Qué te parece, Emiliano, si vamos a mirar la presentación? Vamos a escucharlos. Vamos adelante. Mi nombre es Ruth Alejandra Álvarez Hernández, yo toco el violín y llevo 5 años aquí en el CAM. Mi nombre es Miguel Ángel Romero Tello y llevo 4 años estudiando aquí en el CAM. Mi nombre es Gabriel García Gutiérrez y llevo 3 años y medio tocando viola aquí en el CAM. Mi nombre es Alan Rodolfo Castellón Montoya y tengo 2 años tocando cello aquí en el CAM. Les voy a hablar un poco de la pieza que vamos a tocar. Es un rondó del compositor italiano Luigi Boccherini, que nosotros, aparte de tocar con la orquesta de selección de Red 2025, también tomamos como clases de música de cámara con la maestra Elena Befani. Así que estamos armando juntos lo que es el rondó de Luigi Boccherini.